donde él, en la práctica, o sin decirlo, uno de los textos más radicales de Mariátegui, dicho sea de paso, ¿no es cierto? En el párrafo final, él contrapone la experiencia de este norteamericano Sutton, que está llegando a las tierras estas de Lambayeque, con los viejos terratenientes que se resisten, ¿no es cierto?, y que tienen una visión tradicional, reaccionaria del control del agua, de la tierra, etcétera, etcétera. Y en Lambayeque, donde se efectúan actualmente obras de regadío, la actividad capitalista de la comisión técnica que la dirige y que preside un experto norteamericano ha entrado prontamente en conflicto con la conveniencia de los grandes terratenientes feudales. Estos terratenientes son azucareros. La amenaza de que se les arrebote el monopolio de la tierra y el agua, y con él el medio de disponer a su antojo de la población, saca de quicio a esta gente y la empuja a una actitud que el gobierno, aunque muy vinculado a muchos de sus elementos, califica de subversiva o antigobernista. Sutton tiene las características del hombre de empresa capitalista norteamericana. Su mentalidad, su trabajo chocan con el espíritu feudal de los latifundistas. Sutton ha establecido, por ejemplo, un sistema de distribución de las aguas que reposa en el principio que el dominio de ellas pertenece al Estado. Los latifundistas consideraban el derecho sobre las aguas anexo al derecho de la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pongo esto como un ejemplo, ¿no?, para llamar la atención sobre el tipo de aproximación que Mariátegui tiene en la década del 20 al proceso de expansión del capitalismo imperialista, por cierto. No se hace ninguna ilusión sobre quién es este personaje, ¿no?, y cómo se alinea él en esos conflictos. Hoy tenemos conflictos similares, más complejos probablemente, con otros actores. No es lo mismo los terratenientes que la comunidad, obviamente, ¿no es cierto?, etcétera. Pero lo que no está resuelto, y eso lleva a una serie de contradicciones y entrampamientos, es cuál es, al final de cuentas, la ubicación que los socialistas peruanos debemos tener en una fase de expansión del capitalismo frente a los pasos que va dando ese capitalismo, ¿no? Y en esto Mariátegui es absoluta y fielmente marxista ortodoxo, ¿no es cierto?, en términos de la relación que él establece en este tema, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Lo que hay ahora en el Perú muchas veces son movimientos que combinan diversas lógicas, no todas ellas coherentes entre sí. Y como lo he dicho un poco provocadoramente al comenzar esta experiencia de formación, detrás de estas respuestas que a veces son incoherentes, lo que hay es una suerte de ensalada ideológica, ¿no? Una ensalada ideológica de distintas fuentes. Y creo que ya es tiempo de recordar que no es lo mismo la crítica marxista al capitalismo, que la crítica romántica al capitalismo, que las críticas reaccionarias al capitalismo. Son distintas. Y muchas veces las aparentes coincidencias esconden diferencias estratégicas muy de fondo, ¿no? Y esto no es privativo del proceso peruano. Esto se vive con particular dramatismo en otros procesos. Yo lo he visto muy de cerca en el caso boliviano, por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso boliviano es indudable que el gobierno de Evo Morales, ya en los últimos, después de su reelección y por él con más fuerza en los últimos 2 años, claramente ha optado por una línea que podríamos llamar, en términos gruesos y apresurados quizás, desarrollista, entrando en contradicción con demandas y con visiones antidesarrollo, de inspiración indigenistas unas, ecologistas otras, o ambas cosas a la vez. Y ahí está. Y esto genera un tremendo desorden en sus filas y conflictos entre sus seguidores y sus bases, en la medida en que en el discurso original todo estaba mezclado. Supuestamente Bolivia iba a ser el país, un país con una economía no capitalista, indigenista, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y a la vez iba a resolver los problemas de desarrollo de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se hace eso, no? Es un poco difícil, y también seguramente es un punto en el que alguno de ustedes hará intervenciones, preguntas, lo dejo ahí. Pero esos son 2 asuntos que son centrales.